resto de Filipenses, de Colosenses, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Tito, ¿cierto? Bueno, el Señor nos ha puesto varios libros que hemos ido estudiando, pero pues ahora el Señor, como nos ha puesto a los hermanos que estamos compartiendo la palabra, vamos a no a continuar por ahora con un libro específico, sino van a haber varias sesiones como de temas libres, porque pues la palabra también se estudia temáticamente, ¿no? Como es una época que recuerda cuando estudiamos el tema de la familia, ¿cierto? Y sacamos varios temas sobre la familia y pues abordamos ese tema. O cuando estudiamos el tema de los dones, ¿sí? Y de los servicios y estudiamos así. Entonces ahora desde la reunión anterior que nuestro hermano Alejo pues estuvo compartiendo algo bien precioso sobre Romanos 8, ¿sí? Y el Señor a mí me había puesto un tema hace ya un buen tiempo, y lo tenía ahí. Y cuando estudiamos Segunda de Pedro, lo hablamos un poquito, que precisamente fueron unos capítulos o versículos que me tocaron a mí en cuanto a la venida del Señor, ¿sí? Entonces yo quisiera tomar algunas reuniones, ¿sí? Porque obviamente no vamos a estudiar, es muy difícil estudiar. Si estudiamos todo el tema en cuanto a la venida del Señor en los últimos tiempos, vamos a necesitar muchísimo tiempo. Pero sí tengo en mi corazón que por lo menos viéramos nuevamente como ese croquis o esa línea de tiempo que el Señor pone, que está en su palabra, ¿sí? Ciertos puntos bien puntuales, ¿sí? Y ahí vamos a ir estudiando. Para eso, entonces, la primera parte que vamos a hacer en este estudio es empezar por Mateo, en Mateo 24, ¿sí? Entonces, el Señor nos ayude, mis hermanos. Siempre que se hablan de estos temas de la venida del Señor, aún en el mundo cristiano hay muchas interpretaciones, ¿sí? Hay muchos caminos, hay muchas formas que uno se pregunta, pero ¿por qué? Si es el mismo texto, a veces hay tantas interpretaciones, ¿no? Obviamente vamos a procurar no interpretar, sino simplemente ver lo que la escritura dice. Igual el día de hoy quisiera, no vamos a avanzar mucho en Mateo en realidad, pero sí ver un contexto, porque algo de lo que tengo en mi corazón no es solamente como que aprendamos los hechos, ¿sí? Como que pasa esto y luego va a pasar esto y luego va a pasar esto otro, no, sino que mientras vamos llenando ciertos ciclos pues, con nuestra vida cristiana. Porque aunque estamos esperando la venida del Señor, ¿cierto? Y es un anhelo para nosotros, pues nuestra posición no es solamente quedarnos ahí quietos esperando a que pase alguna señal, ¿sí? A que pase algo en la tierra, que pase algo en los cielos, sino mientras eso llega y acontece, nosotros continuamos con nuestra vida cristiana, dando testimonio del Señor. Entonces también vamos a aprovechar para sacar ciertas reflexiones, ciertas preguntas bien interesantes, porque en cuanto a la venida del Señor, no solo es el hecho que el Señor venga, sino que cuando el Señor viene, nosotros debemos estar, si es que estamos vivos aquí en la tierra, en cierta posición espiritual, ¿cierto? Nosotros debemos estar con nuestro corazón, también con cierta disposición a que el Señor venga, pero en cuanto a lo que está ocurriendo en esos momentos, porque como vimos la vez pasada y los hermanos conocen, no van a ser tiempos fáciles. Solo por el hecho de creer en el Señor Jesús, no van a ser tiempos fáciles. Entonces, antes de empezar en Mateo 24, vamos a recordar un poquito el contexto, porque esta es la última vez que el Señor está en Jerusalén. ¿Sí? Porque claramente él, a los días de este discurso, el Señor va a morir. Y hay algo interesante y es, vamos a regresarnos unos buenos capítulos atrás, en Mateo 21, ¿sí? Tanto Mateo como Lucas como Marcos, ¿sí? Para los que están anotando, hablan en cuanto a este discurso de Mateo 24, ¿sí? Ahí en Marcos 13 y en Lucas 21. Entonces, aquí hay algo bien interesante al comienzo y es que cuando el Señor entra a Jerusalén, ¿se acuerdan? Aquí se llama la entrada triunfal y entra en un burrito. ¿Cierto? Y las personas cogen palmeras y las ponen a los pies. ¿Y qué comienzan a decir? Dice, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Sí? Una bienvenida
gloriosa, majestuosa. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito, ¿sí? Osana al Hijo de David. Bendito en el nombre del Señor. Y esto era bien importante porque es que al quien se conocía como el Hijo de David, para ellos en las profecías era el Mesías. ¿Sí? O sea, no era cualquier expresión la que ellos estaban usando. Y aquí los fariseos, los saduceos, los ancianos estaban diciendo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué es este recibimiento a esta persona? El Señor entra, voy a saltarme muchas escenas, pero el Señor entra y entonces no solo en el recibimiento, sino que Él comienza a hacer muchos milagros y por ahí en el 21:15, más o menos, por ahí el Señor comenzaba a sanar personas. Ah, pero antes de sanar a las personas, ¿se acuerdan que hizo Dice que volcó las mesas, los sacó de ahí y el Señor prácticamente, primera cena en la que Él está furioso, está de mal genio, está ofuscado. Y Él dice una frase tremenda y terrible, porque llega y dice, mi casa, casa de oración, será llamada. Esa no es la frase terrible, porque esa es la casa del Señor. Nosotros somos la casa del Señor. Pero mira lo que dice, más vosotros. Le está hablando al pueblo, le está hablando, ¿sí? A los sumos sacerdotes, más vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Entonces el Señor está en Jerusalén, el Señor está en el templo era lo más sagrado que ellos tenían, porque en el templo que estaba la presencia de Dios, porque desde el templo se supone Dios manifestaba su voluntad hacia el pueblo, y acá el Señor le está diciendo, mas vosotros la habéis convertido en casa de ladrones, ¿sí? Y entonces ocurre otra escena, vienen ciegos, sordos, el Señor comienza a sanar, a hacer milagros, y otra vez aparece esta frase, Hosana al Hijo de David. Otra vez adoración al Señor, porque el Señor es el Hijo de David, porque Él es el Mesías, porque Él es el Rey de Reyes, porque aunque estaba el templo y el templo tenía su sumo sacerdote y tenía sus servicios, y aunque estaba el arca del pacto, lo más importante ahí no era eso, era que estaba el Señor Jesús. Él era la verdad, la verdadera arca. Pero obviamente Israel, ellos no vieron eso. Convirtieron la casa del Señor en casa de ladrones. Y el pueblo comienza a alabar al Señor y entonces hasta le preguntan, ¿no ves lo que están diciendo? Como tú siendo judío, o sea, no te escandalizas, mira cómo te están llamando. Prácticamente eso era lo que le querían decir al Señor. Y el Señor dice, sí, yo escucho lo que están diciendo. ¿Acaso ustedes tampoco no han leído que la boca de los niños será perfeccionada la alabanza? Y entonces, luego el Señor sale, se va a Betania y al día siguiente vuelve y regresa a Jerusalén. Y ese día ocurren un montón de enseñanzas, de cosas, quieren tentar al Señor, ¿sí? El Señor habla con todo el mundo. Ahí desde el versículo 23 dice que cuando vino al templo los principales sacerdotes y los ancianos, y entonces le cuestionan, bueno, ¿y tú con qué autoridad hablas? ¿Tú con qué autoridad haces estas cosas? Y el Señor entonces, ustedes conocen la historia, ¿no? Él comienza como a, no le responde directamente, pero los confronta. Y todas las enseñanzas que Jesús da, aún así hablan de la autoridad que Él tiene como hijo del Padre, como el heredero del reino de Dios, como el propietario del reino de Dios. Bueno, y se da todo un discurso, los labradores malvados, las parábolas de las fiestas de las bodas, aun cosas que tienen un contexto y hablan de qué, de que el hijo regresará, ¿no? Habla de que el padre ha preparado unas bodas para su hijo porque su hijo se va a casar y los invitados no. Bueno, y a lo que voy es que se desarrolla toda una temática de enseñanzas, mis hermanos, donde el fondo de esas enseñanzas es precisamente la autoridad que tenía el hijo sobre la casa. Una casa que estaba, ¿qué? Corrompida, aunque el Señor echa a los cambistas y echa todo esto en el corazón de las personas, en el corazón de los sacerdotes había corrupción.
Entonces al final de todas estas enseñanzas y todas estas cosas, el Señor lanza unos ayes, ¿sí? Ay de vosotros, escribas y fariseos, ay de vos. Y uno lee todo eso y es terrible lo que dice. O sea, el corazón del Señor sigue cargado, el corazón del Señor sigue molesto. Y entonces al final, avanzando, avanzando, versículo 37, vamos a empezar ahí. Por al final de toda esta descarga del Señor, ¿sí? Por lo que estaba pasando en la casa, en el tiempo. Y recordemos que el Señor sabía que él iba a morir. A los 2, 3 días de este discurso, el Señor iba a morir. ¿Sí? Jerusalén, Jerusalén. Al final del discurso, si ustedes luego estudian el tema, como dije, el Señor habla primero con fariseos, con los saduceos, con los escribas, luego habla con los ancianos, sí, habla con los jefes, luego el Señor, la palabra dice que habla con el pueblo. Cada vez el Señor acá uno le dando un discurso, y al final hay una frase que dice Jerusalén, Jerusalén, la capital del pueblo escogido de Dios, ¿no? Allí el centro religioso del lugar dice. Al final parece que todo se resume en esto, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿No creen que esto también es lo que va a pasar cuando el Señor venga? Cuando el Señor Jesús venga, también muchos de los hermanos y hermanas que están profetizando, que están llevando la palabra del Señor, ellos también serán apedreados. Muchos de los hermanos también van a ser muertos. Pero mira esto, a lo que quiero llegar acá es mira lo que siempre hay en el corazón de Dios, porque de allí es de donde debemos partir cuando vamos a estudiar en cuanto a los tiempos finales, la venida del Señor. No es tanto qué pasa en el mundo, qué pasa en nosotros, qué hay en el corazón del Señor. Y mira, en el corazón del Señor, ¿qué había? ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como a la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. ¿Qué ha existido siempre en el corazón de Dios? Juntarnos a Él. Adán y Eva pecaron, hubo pecado, hubo muerte, hubo separación de la presencia de Dios y Cristo hizo una obra para volvernos a acercar a su presencia. Y así como Adán y Eva caminaban por el huerto y escuchaban la voz de Dios y aprendían y tenían una comunión íntima con Dios, pues Dios ha hecho eso. Desde ese momento ha empezado un camino para juntarnos a Él. Pero ¿cuál es el mayor problema que tiene el hombre? No quiere. Nosotros no queremos. Pero entonces ahora vamos a llevarlo a la iglesia. ¿Sí? ¿Cuántas veces el Señor en la iglesia, en la comunión de los santos, no quiere aún seguirnos juntando en su cobertura, ¿cierto? En su compañía. Pero a veces nosotros somos los que no queremos. ¿Sí? Yo no quiero ir a la reunión, yo no quiero participar de esto, yo no quiero servir en esto. ¿No nos pasa eso a nosotros? Porque es muy fácil juzgar a Jerusalén, ¿no? Muy fácil juzgar a Israel. No, es que Israel, lo que hacen, lo que hicieron, mataron a los profetas. Pero bueno, llevémoslo un poquito a la práctica también nosotros, como hijos de Dios. ¿Cuántas veces el Señor no nos quiere juntar para ciertas cosas? Y resulta que en realidad nosotros no queremos. Muchas veces nosotros decimos, ven Señor Jesús, pero en realidad, hermanos, muchas veces no queremos que venga. Muchas veces no queremos que venga. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón hay cosas por ahí gobernando, ¿sí? Y cosas, como hemos dicho anterior, que hay cosas que son lícitas, ¿sí? Trabajar, estudiar, viajar, casarse, disfrutar aún de esta creación que el Señor nos ha dado y son lícitas y hasta y en cierta medida hay que disfrutarlas, ¿no? El Señor nos las ha dado. Pero aún así, cuando hay ciertas cosas que gobiernan nuestro corazón, hay que decir, ay, Señor, ¿sabes qué? Sí, Señor, en verdad nosotros no queremos. He aquí vuestra casa. Mira lo que el Señor está diciendo. ¿Vuestra casa qué? Os es dejada desierta. ¿Cuál era la casa en ese momento donde el Señor está? El templo, ¿no? La casa de Dios en ese momento era el templo. Y el Señor dice, oh Jerusalén, vuestra casa, vuestro mayor orgullo, de lo que ustedes se sienten completamente orgullosos porque son el pueblo escogido de Dios, porque son la herencia de Dios, ¿sí? ¿Qué dice acá? ¿Será? Oh, qué triste, ¿no, hermanos?
Ahora llevémoslo a nuestra vida otra vez. ¿Se imagina que el Señor dijera, vuestra casa os es dejada desierta? Triste, ¿no? Triste, porque ¿cuál es el centro de nuestra vida? El Señor. ¿Cuál es la alegría de nuestra vida? El Señor. ¿Qué es lo más precioso que puede haber en nuestros hogares? El Señor. ¿Sí? Más allá de ese televisor de 55 pulgadas, más allá de todo lo que tengamos, más allá de todo lo que nos esmeramos, lo más hermoso, lo que adorna nuestra vida, ¿qué es? El Señor. Pero mira que esta casa va a ser dejada, ¿qué? Desierta, sin nada. En el desierto, ¿qué hay? No hay vida, ¿cierto? Hay muy poca vida. Hay polvo, hay tierra, hay calor. Normalmente en el desierto hay más muerte que vida. ¿Y hasta cuándo? Dice acá, porque os digo que desde ahora, uy, mira, no me veréis. Ay, triste eso, ¿no? El ser humano fue creado para ver al Señor, para contemplar al Señor, para estar en su presencia, para disfrutar de las maravillas, los tesoros de Dios. Pero acá dice que no me veréis. ¿Hasta cuándo? Mira, otra vez. Así como cuando el Señor entró a Jerusalén y el pueblo alababa, y el Señor hacía maravillas y el pueblo alababa, pero el pueblo no quiso escuchar a Dios, entonces dice, no me veréis más hasta que digas que bendito el que viene en el nombre del Señor. En algún punto hasta la humanidad, hermanos, cuando vean al Señor, ¿sí? En su majestuosa, hasta dirán, bendito, se van a dar cuenta que era verdad. Y entonces aquí ya empieza Mateo 24. Y entonces, ¿qué es lo primero que dice? Cuando Jesús salió del templo. Allí, hermanos, en ese momento, la casa fue dejada desierta. Porque ese templo no tiene sentido si no está la presencia del Señor. Ahora nosotros, hermanos, la palabra dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Ahora creemos en el Señor Jesús, el Espíritu Santo no se va a ir de nosotros, pero el Espíritu Santo sí se puede apagar en nosotros, ¿cierto? Entonces, cuán tremendo, hermanos, que toda esta cosa majestuosa, este templo glorioso, ya no tenía sentido porque no estaba el Señor Jesús. El Señor tenía que salir. Pero hay algo bien interesante acá. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Sí, ahí en Marcos dice, saliendo Jesús del templo, Marcos 13:1 dice, vamos a ir contrastando un poquito, dice, le dijo uno de sus discípulos, o sea, estaba con sus discípulos, sí, pero fue uno de ellos el que le dijo, mira qué piedras, ¿cierto? Y qué edificios. O sea, en el corazón de este discípulo del Señor que había admiración, ¿no? Por esas piedras, por ese templo, ¿sí? En Lucas 21, Lucas añade algo más. Lucas 21:5 dice, y a unos que hablaban, mira, del que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas. O sea que el Señor sale del templo, sale con sus discípulos, ¿sí? Hay un grupo hablando por ahí, mira, pero mira qué hermoso, están contemplando toda esta belleza y hasta le dicen al Señor, ¿no? Mira, Señor, qué piedras, mira que al creador de todas las cosas le están diciendo, Dios, admira esto, cuando Dios es el que ha creado todas las cosas. Pero entonces aquí viene una primera reflexión que yo quiero que hagamos, mis hermanos, y es, cuando nosotros nos acercamos al Señor, ¿por qué razones nos acercamos? Porque aquí los discípulos, yo digo, ellos acaban de ver al Señor con tremendo recibimiento, con tremendas enseñanzas, confrontando a todas las autoridades, ¿sí? Pero parece que en su corazón en este momento había algo que los estaba maravillando más.
se acercaron al Señor, ¿sí? Para expresar la grandeza de algo terrenal, ¿sí? De algo mundano. Aun cuando el Señor, ¿sí? Decía que esa casa iba a ser desierta. Entonces la primera pregunta es, ¿por qué razones nosotros nos acercamos al Señor? ¿Será que nos acercamos solo cuando nuestra casa está en problemas? ¿Cuando nuestra casa está desierta? ¿Será que nos acercamos solamente solo por nuestras necesidades? Normalmente por nuestra naturaleza humana es más fácil, ¿no? Caer a los pies del Señor cuando estamos llenos de problemas, cuando estamos llenos de dificultades. ¿Nuestra casa está en problemas? ¿Cuando nuestra casa está desierta? ¿Será que nos acercamos solamente solo por nuestras necesidades? Normalmente por nuestra naturaleza humana es más fácil, ¿no? Caer a los pies del Señor cuando estamos llenos de problemas, ¿no? Cuando estamos llenos de dificultades, cuando en nuestro corazón hay tristeza. ¿Por qué razones nos acercamos al Señor? Una segunda pregunta sería, bueno, ¿qué tipo de preguntas le hacemos, normalmente nosotros le hacemos al Señor? Que ellos le dijeron, ¿veis estas piedras? ¿Veis estas cosas? Normalmente, ¿de qué hablamos con el Señor en la oración? ¿Sí? Porque normalmente, bueno, si yo digo normalmente, yo no sé todas sus oraciones, sé mis oraciones, entonces normalmente yo, sí, parece que hablo mucho con el Señor de mi trabajo, de mi familia, de mi esposa, de los problemas, del presidente, de este país, ¿sí? Pero ¿cuántas veces nos acercamos para decir, Señor, gracias, sí, gracias por esto, Señor, te glorifico por esto, Señor, tu casa, Señor, ¿sí? ¿Será que en nuestras oraciones siempre, siempre, siempre hay una petición por nosotros? ¿O alguna vez hemos orado solo en gratitud, solo en exaltación? ¿Cierto? ¿Por qué toco esos temas? Porque es que vamos a hablar de los últimos tiempos. Y a veces nuestro corazón resulta que está como está Jerusalén, Jerusalén, ensimismada en sí misma, ensimismada en su vida religiosa, ensimismada en las cosas grandes que tiene. Otra pregunta sería, ¿de qué estamos adornados? Mira que aquí los discípulos decían, estaban hablando de todos los adornos que tiene el templo, ¿sí? ¿Qué adorna tu vida, hermano, mi hermana? ¿Sí? ¿Qué adorna tu vida? ¿Cuáles esos detalles que los hermanos deberíamos ver en tu vida que son de Cristo? Que digan, ay, mira este hermano, esta hermana. O decimos, uy, este hermano, uy, ayúdanos, Señor. ¿Cierto? Cuando le demostramos al mundo nuestra vida, nuestro testimonio como creyentes, ¿qué mostramos? Sí, es muy fácil en Instagram mostrar, no, pues yo viajé a Estados Unidos, yo fui allá, yo hice, yo compré, yo tengo. El mundo es así, ¿no? El mundo muestra. Uno cuando ve a alguien en Instagram que alguien pone ahí, no, tengo este problema, tengo esos problemas familiares, ¿sí? Resulta que no gano tanto salario como los demás. Resulta que, no, hermano, no, ¿sí? Siempre mostramos lo que creemos que nos adorna, que nos da cierto. Pero bueno, ahora delante de Cristo, amados hermanos, debemos procurar mostrar, ¿sí? Esas piedras preciosas que somos, esas riquezas que tenemos en Cristo, mostrarlas al Señor primeramente y al mundo. Porque otra vez, cuando el Señor venga, amados hermanos, ¿sí? Lo que necesitamos mostrar es de Cristo. Y en ese momento, lo que nos va a sostener es la riqueza que tenemos en Cristo. Por eso la primera batalla es que nuestro corazón y nuestra fe esté completamente inundados de la visión del Señor, de estar completamente entregados a Él. Tremendo, ¿no? Aquí uno diría, ¿de qué cosas nos sentimos orgullosos? Porque sabe que era curioso, hermanos, que ellos le decían al Señor, mira, Señor, mira qué piedras, mira qué cosas. Y resulta que ese templo que estaba ahí construido, mis hermanos, no era el templo completamente de acuerdo al diseño del Señor. Porque el Señor en la tipología de la iglesia, ¿qué hizo? Nosotros sabemos, Él diseñó el tabernáculo, ¿no? Con sus medidas, con sus formas, con sus colores, ¿sí? Era tipología de la iglesia el tabernáculo. Luego el tabernáculo evolucionó al templo.
Y el templo también tenía sus formas, sus medidas, sus colores, todo lo que estaba en el atrio, en el lugar santo, en el lugar santísimo. La posición de cada cosa de la casa de Dios era conforme al diseño y al propósito de Dios. Pero cuando el pueblo fue conquistado y fue llevado a Babilonia, ese templo fue destruido. ¿Sí? Y cuando el pueblo regresa, ¿sí? Zorobabel vuelve y construye el templo, ¿sí? Y ese templo empieza a construirse, pero luego, cuando otra vez Israel es conquistado, ¿sí? Por el Imperio Romano, entonces Herodes primero comenzó a añadirle, y le añadió, y le puso, y le puso. Y ese templo que era de acuerdo a la medida de Dios, ahora tenía ciertas cosas que no eran conforme a la voluntad de Dios. Y aquí los discípulos se están maravillando. ¡Ay, mira estas piedras y estas cosas! Yo en mi carnalidad les hubiera dicho, pero ¿de qué se alegran si eso ni siquiera está conforme al diseño del Señor? Pero a veces así es nuestra vida también, amados hermanos. A veces nosotros le añadimos a nuestra vida cosas que no deben ser añadidas. Le añadimos a la iglesia cosas que no deben ser añadidas. Y tristemente en el mundo cristiano lo vemos, ¿no? Tristemente vemos muchos otros lugares donde hay ciertas prácticas, ciertas formas que uno dice, eso es mundano. No, es que es para impactar el mundo, ¿sí? Es que es para acercarnos, pero eso no está acá. No, pero es que eso es del siglo I, esto no es, sí, esto es viejo. Debemos tener cuidados, amados hermanos, porque nuevamente cuando el Señor venga, ¿sí? Van a haber muchas cosas, aún en el mundo cristiano, que no van a estar conforme al Señor. ¿Y saben por qué sabemos y estamos seguros de eso? Porque a la última iglesia, ya en Apocalipsis 3, a la Odisea, ¿qué le dice a la Odisea? Tú te crees rica. A la iglesia en la Odisea, ¿sí? Le dice, tú te crees rica, que no tienes necesidad de nada. No te das cuenta que eres pobre, desventurada, que estás desnuda. Algunos hermanos, hermanas, algunas iglesias van a estar en ese estado espiritual de creer que delante de Dios están como la Jerusalén, Jerusalén gloriosa, pero resulta que espiritualmente no es así, hermanos. Entonces, yo por eso creo que es tan importante, antes de ver tantos detalles, tener de la venida del Señor y las señales y todo eso, tener una reflexión, ¿no? De, oiga, sí, mi corazón debe ser moldeado por la cruz de Cristo. Mi corazón debe estar preparado. Porque no está mal que tengamos todavía sueños, que tengamos metas. No, claramente no. Pero esas metas deben estar, ¿sí? Bajo la voluntad del Señor. Si no, simplemente vamos a tener esta vida religiosa, que iba al templo, a un templo que estaba mal, a un templo que estaba desolado, a un templo del cual el Señor se fue, que las personas no se daban cuenta. ¿Sí? ¿Sabe qué era lo más tremendo de esto? Y esto es fuerte, hermano. Y es que el Señor les dijo, vosotros habéis convertido mi casa en una ¿qué? Cueva de ladrones. Ahora, si alguien nos dijera eso a nosotros, ¿sí? ¿Cómo nos sentiríamos? ¿Sí? Sí, ustedes son la iglesia, ustedes tienen que son la iglesia y se reúnen y perseveran y todo, pero ustedes son una cueva de ladrones. Oye, eso nos dolería, ¿no? Y uno de una vez se levantaría y diría, no, un momento, históricamente aquí hemos hecho esto y nos defenderíamos, ¿sí? Obviamente con eso no los estoy acusando, ni me estoy acusando, ni creo que lo seamos. Pero lo que hoy, hermanos, es que existe la posibilidad, ¿sí? De que nosotros nos volvamos ladrones, de que nosotros cojamos la casa de Dios, ¿sí? Y la convirtamos en ¿qué? En una cueva. Una cueva es fría, oscura, llena de humedad, no se sabe allá en las tinieblas qué hay. ¿Sí? ¿Y quién habita eso? Ladrones. ¿Y qué hace un ladrón? Un ladrón hurta, ¿cierto? Quita, le quita a alguien algo que no le pertenece, le hace daño. Pero resulta que con la casa de Dios, tristemente, aún uno estudia las 7 iglesias de Apocalipsis y parece que algunas iglesias comenzaron a robar.
¿sí? A robar la santidad del Señor, ¿sí? A robarse los frutos del Señor. Y comenzaron a mezclar cosas. Esa es una advertencia, amados hermanos, es que tengamos un corazón dispuestos y humildes a que reconozcamos que sabe que sí. Yo en mi carne, fuera del Señor, sin la presencia del Señor, me puedo convertir en un ladrón, ¿sí? Puedo estar quitándole al Señor, porque tal vez el Señor nos ha dado mucho tiempo para servirle a Él, pero nosotros gastamos nuestro tiempo, ¿sí? En los placeres del mundo, más allá de lo que el Señor nos ha dicho que los disfrutemos, ¿no? No le estaremos robando ahí tiempo al Señor, ¿sí? Tal vez el Señor nos ha dado dones, talentos, ¿sí? Para ponerlos a los pies de la iglesia, para que la iglesia crezca y sea edificada, o para que el mundo, al ver cómo usamos nuestros dones y talentos eficientemente, ellos puedan decir, uy, pero vean que sí hay personas justas, vean que sí hay personas correctas, vean que sí hay personas misericordiosas, ¿sí? Vean que sí hay personas que no se jactan, pero a veces podríamos estar robando eso, ¿no? Cómo estamos administrando nuestros dones y talentos. Un ejemplo muy claro es de estos hermanos que tienen el don de sanidades y sanan a los enfermos. Pero ¿qué hacen? Se enriquecen, ¿no? Se enriquecen y hasta cobran, ¿sí? Y hoy, miércoles de milagros, ¿sí? Y sí, es legítimo que tiene el don de sanidades. Y sí, resulta que la persona se sanó, pero le está robando la gloria al Señor. ¿Sí? Le está robando la fe de las ovejas. ¿En quién debe estar la fe de las ovejas? En el Señor. Pero sabemos que tristemente nuestro corazón es tan idólatra que entonces seguimos un ministerio, seguimos un pastor, una pastora, seguimos, ¿sí? ¿Por qué nuestro corazón? Pero entonces lo que quiero que tomemos ya para continuar es, hermanos, es tener un corazón humilde, ¿sí? Decir, ¿sabes qué? Sí, Señor, yo podría convertirme en un ladrón. Y tu casa, hermosa, santa, preciosa, la podríamos convertir en una cueva de ladrones. Cuando somos tan fuertes en nosotros mismos, allí es que nos empezamos a desviar. Cuando queremos, no, Señor, Señor, yo no te negaré. Eso dijo Pedro, ¿no? Y lo negó. Pero el Señor lo restauró. ¿Sí? Entonces esa reflexión, ¿no? ¿Por qué razón nos acercamos al Señor? ¿Qué cosas le preguntamos al Señor? ¿De qué estamos adornados, sí? Entonces, luego en el versículo 2 dice, respondiendo él, gracias al Señor que él siempre responde, hermanos. Nunca olvidemos eso, el Señor siempre nos responde. No es que Él es el que nos quiere juntar como la gallina junta los polluelos. Él nos quiere cuidar, Él nos quiere mantener juntos. Él les dijo, ¿veis todo esto? Vea qué curioso que ellos le decían al Señor, Señor, mira, contempla esto. Y el Señor le responde, ¿veis todo esto? Porque a veces nosotros ponemos nuestra mirada donde no hay que poner la mirada. Ay, cuando estudiamos todo lo de la venida del Señor, a veces es más importante saber quién es el anticristo, ¿sí? ¿De dónde viene el anticristo? ¿Sí? Que poner los ojos en el propio Señor Jesús. ¿Sí? Ese es, bueno, es una de nuestras luchas, hermanos, es poder poner los ojos en las cosas que son. Es tan fácil poner los ojos en lo que le falta a la iglesia, ¿sí? Y es que a la iglesia le falta, y en eso tenemos que hacer, y es que eso no hemos crecido, y es que en eso es tan fácil, en lugar de poner los ojos en lo que el Señor ha hecho, en lo que el Señor ha perseverado, en que no nos hemos destruido entre nosotros, en que no nos hemos vuelto una cueva de ladrones. Es que es, ¿cierto? Es más fácil ver como a ver, como cuando, bueno, en los trabajos sobre todo y hacen estas reuniones y dicen, bueno, pon defectos de tus compañeros. Y uno, ¡puf! Cualidades de tus compañeros. No, pues sí, nos escuchamos, siempre es más fácil, hermanos, porque es que estamos bajo una naturaleza pecaminosa. Y para las cosas del Señor vamos a tener que tener su visión espiritual. Porque imagínense cuando empiecen las guerras, las hambres, las pestes, ¿no? Y uno poder ver la gloria del Señor ahí detrás de eso. La hermosura de la vida,
¿sí? La fidelidad del Señor. De hecho, allá la Odisea también le dice, para que unjas tus ojos, ¿sí? Creo que le dice así. A la Odisea, con colirio, ¿sí? Porque nuestros ojos, amados hermanos, necesitan tener esta visión espiritual del Espíritu Santo. Para que en lugar de que mientras el mundo se va a desesperar, no, es el fin, es el apocalipsis, nos vamos a morir, nosotros vamos a poder ver las cosas como son y decir, qué gozo, el Señor viene. ¿No creen? A veces ante los problemas, cómo vemos el problema va a cambiar la actitud de cómo afrontamos ese problema. En lugar de tal vez estar lamentándonos, no, mataron a estos, pasó esto, pasó tan, a decir, no, Señor, tú has sido fiel. Nos has traído hasta donde nos querías traer. Es diferente. ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. En Lucas dice, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán, ¿sí? O sea, en futuro, en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. O sea, entonces imagínense, acá están los discípulos, ¿no? Recordemos que aquí el Señor ya le está hablando solo a los discípulos. Podríamos tomarlo como que le está hablando a la iglesia. Más aún así, los discípulos son judíos. Y aún así, ellos desde niños crecieron que lo más importante era el templo. ¿Sí? Imagínense recibir esta noticia que no, es que eso va a ser destruido. No va a quedar piedra sobre piedra. Entonces ya nos van a invadir más de lo que ya estamos invadidos. O sea, ya es el fin de las cosas. De hecho, por algo es la pregunta que hacen. O sea, yo creo que fue muy chocante para ellos, ¿no? A ver, ellos admirando los adornos, las piedras, ¿sí? Admirando eso, y pues naturalmente uno va a admirar cosas, ¿no? Siempre que alguien visita, no sé, la ciudad o cuando uno viaja a otra ciudad o un país, siempre todo el mundo es, no, mira, este es el edificio más alto, mira este estadio, y uno se admira, wow, ya uno le toma foto para el Instagram. Obviamente los judíos, los discípulos recibir esto, su orgullo nacional va a ser destruido, no va a quedar piedra sobre piedra. Ahora traigámoslo a nuestra vida, hermanos. Si el Señor te dijera a ti eso que tú más admiras, eso que tú te sientes orgulloso, si el Señor te dice, yo tengo que destruir eso, ¿sí? Ese amor que tú tienes por tus hijos, ese orgullo que tú sientes por el trabajo en el que estás, ¿sí? ¿Sí? Es el superministerio que tienes aún en la iglesia, pero el Señor por alguna razón tiene que destruir eso y que nuestra vida no quede piedra sobre piedra. Oh, hermanos, ¿cómo reaccionaríamos? Porque resulta que parte de nuestra vida cristiana es el quebrantamiento, ¿no? Necesitamos pasar por el quebrantamiento para llegar a la estatura del varón. Por algo el Señor va a permitir que todo lo que ocurre en los finales días que ya los estamos viviendo, ¿sí? Pasemos por cosas que aún también en nuestro corazón no debe quedar piedra sobre piedra. Yo esto no me lo imagino, a mí esto me da. Uy, yo estudiando esto y cuando se me vino esta idea, casi que me pongo a llorar porque yo decía, ¿y ahora qué voy a hacer, papá? Y yo decía, Señor, ahora en mí ha surgido el amor por una hija, ¿sí? Pero aún ese amor no puede ser mayor que tu amor. ¿Y saben por qué es importante tener eso, hermanos? Porque la palabra también dice que en los posteros tiempos, sí, se entregarán unos a otros, dice. Sí, se entregarán para que sean asesinados. Y entonces, si es más grande nuestro amor por cualquier otra cosa que el amor del Señor, va a ser muy difícil ser fiel. Pero claro, no hay que poner los ojos en nosotros porque somos muy débiles, sino hay que poner los ojos en el Señor. Tú, Señor, me darás la fortaleza, la capacidad. Hoy Alejito leía ahí en Hebreos, ¿no? Que por la fe, ellos todo lo que alcanzaron, lo que hicieron, lo que padecieron. ¿Por qué? Por la fe. Ahí está nuestra fortaleza, hermanos. Nosotros necesitamos simplemente ser humildes
ante el Señor. Decir, ay Señor, mira, yo tengo este templo en mi corazón, ¿sí? Tengo estos tesoros, yo tengo estos adornos. Pero qué lindo es cuando podemos decirle al Señor, ¿sabes qué, Señor? Yo soy débil, Señor. Yo soy débil. Necesitamos ser llenos del Señor. Necesitamos ser llenos, ser, ser, ser llenos de Él. Ojalá permitamos lo que el Señor tenga que quitar en nosotros. Entonces, esta es la primera profecía que el Señor da, que no quedará piedra sobre piedra, ¿sí? Y estando Él sentado en el monte de los olivos, ¿sí? Está Jerusalén, ¿sí? Uno baja un poquito y está el valle de Getsemaní, que es bien chiquitico, y uno sube y al frente está el monte de los olivos, ¿sí? Y después del monte de los olivos está Betania, que era donde el Señor, ¿sí? Normalmente descansaba. Y la mayor de las enseñanzas del Señor era en el monte de los olivos, que está al frente de Jerusalén, y el monte de los olivos, de hecho, fue donde el Señor ascendió. Y de hecho, cuando el Señor Jesús regrese, el primer lugar donde, después de estar en las nubes, que Él regresa es el monte de los olivos. Y la profecía dice que el monte de los olivos incluso se abre. Y entonces los discípulos se acercaron aparte. Pues mire que ahora hay otro segundo acercamiento, ¿no? Ellos primero se acercaron para decirle, mira, Señor, estas piedras, mira todo este tema. El Señor les da una profecía, algo en el corazón de ellos se pone y entonces dice que nuevamente se acercan los discípulos. En Marcos es un poco, da más detalles, dice, y se sentó en el monte de los olivos frente al templo y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte. Entonces ya sabemos quiénes son los que preguntaron. Y entonces y hacen dos preguntas. Bueno, en realidad hacen tres preguntas. Marcos y Lucas registran dos, pero Mateo alcanzó a registrar otra tercera. Y es que estas preguntas prácticamente son las preguntas que encierran el fin de los tiempos. Dice, leamos no, en Mateo, sí. Diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Porque claro, imagínate lo chocante de la noticia, ¿no? El templo va a ser destruido, no va a quedar piedra sobre piedra. Entonces la primera pregunta es, ¿cuándo va a pasar esto? Pero añaden otra parte, dice, ¿y qué señal habrá de tu venida? Pero mira que el Señor todavía no se había ido, ¿no? El Señor todavía no había ascendido, pero ellos ya por su enseñanza que tenían en cuanto a las profecías del Mesías, ellos sabían que cuando el Señor, el Mesías viniera, grandes cosas iban a hacer. Entonces mira que la primera, bueno, ¿cuándo va a ocurrir estas cosas? ¿Qué cosas preguntaron ellas? ¿Cuándo iba a ser destruido? Bueno, ¿y qué señal habrá de su venida? O sea que va a haber ciertas señales cuando el Señor Jesús regrese. Pero ahora que añade otra cosa, y uno podría prácticamente preguntar, ¿y qué señal habrá del fin del siglo? Cuando estudiamos Pedro, prácticamente como que vimos un poquito sobre lo que es el fin del siglo. El fin del siglo se entiende, sí, como el fin de esta era. Ahorita estamos en la era, como algunos hermanos lo llaman como la era de la iglesia terrenal, ¿sí? Porque pues la iglesia todavía está aquí, el Señor no ha venido, nuestros cuerpos no han sido glorificados, ¿sí? Entonces, hasta que aparezca o ocurra esto del cielo nuevo y la tierra nueva, ¿sí? Allí es el fin de este siglo. Entonces, mira que aquí hay tres preguntas interesantes. ¿Cuándo? Da relación a tiempo, ¿no? ¿Cuándo? Y las otras son en cuanto a señales. ¿Qué señal? De tu venida, aunque él no se había ido. ¿Y qué señal habrá? Del fin del siglo. Pues prácticamente cuando estudiamos Apocalipsis, Daniel, todo lo que acá sigue en Mateo, en Lucas 21, en Marcos 13, pues el Señor se va a encargar es de responder estas preguntas. Y al Señor le interesa, hermanos, que nosotros entendamos, ¿sí? Todas estas señales. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios de orden. Es un Dios que tiene las cosas establecidas.
pero aunque Él las tiene establecidas, Él no se las esconde a su pueblo, ¿sí? Nuestro Dios no es un Dios que creó las cosas, se fue o nos dejó aquí abandonados, ¿sí? O no es un Dios que llega y dice, bueno, va a acontecer esto, ¿sí? Y nos deja ahí como la incertidumbre, no. El Señor nos enseña, el Señor nos va guiando. Entonces, ahora aquí aparece algo importante, hermanos. Ellos preguntaron por señales. El Señor les va a dar esas señales. Pero entonces ahora nosotros, como creyentes, como discípulos de Cristo, también entonces debemos estar dispuestos ¿a qué? Pues a reconocer esas señales, ¿no? A estudiar esas señales. Porque es como cuando uno va en carro por la calle y están las señales de tránsito, ¿no? Y las señales de tránsito nos dicen, baja la velocidad, aumenta la velocidad. Oye, aquí dentro de pronto va a venir una curva muy cerrada. ¿Y qué pasa si nosotros no le ponemos atención a esas señales? Pues seguramente podríamos tener un accidente, ¿no? Seguramente vamos a ir como a la expectativa de algo incierto, cuando podríamos ya tener una información antes y decir, ay, no, aquí por esta parte caen piedras. Luego vienen muchas curvas. Luego viene una curva cerrada y luego ahí dice que a 1 kilómetro llegamos. ¿No cree que son importantes las señales? Hay que aprender a reconocerlas, hay que aprender a identificarlas. Y además que también las señales, hermanos, nos va a ayudar a tener cierta actitud ante las cosas. De hecho, pues hace 8 días que estaba en una carrera de atletismo, carrera para la cual no me preparé, ¿sí? Pero fui a correr y sufrí mucho. Y yo me acuerdo que cuando vi el letrero de último kilómetro, fue como, "Uy, Dios gracias. ¿Sí? ¿Por qué me metí en esto? ¿Por qué vine a esto? Pero ver ese letrero de último kilómetro, así como que dice, ¿no? Ese último aliento, ese último ánimo, pues amados hermanos, las señales que el Señor nos deja también es para eso. No solo es para advertirnos de cuidado, peligro. No solamente es para que nosotros reconozcamos, uy, estamos en alerta amarilla. Uy, estamos en alerta naranja. Uy, estamos en alerta roja. Que la palabra, el Señor la usa así. Sino también es para que tomemos ánimo, para que nos animemos, para que nos fortalezcamos, para que en esos momentos de dificultades estemos gozosos, estemos alegres. La palabra dice en Lucas que antes del Señor llegar a Jerusalén, Él dice que afirmó su rostro, levantó su rostro. Sí, o sea, como diciendo, tomó ánimo. Entonces no sabía lo que le esperaba, que iba a sufrir, que iba a morir, y en su parte humana, claro, eso le daba, no sé, tristeza, miedo, o sea, dice que comenzó a sudar gotas de sangre, o sea, eso no era fácil. Entonces las señales, amados hermanos, también va a marcar mucho de nuestra actitud y nos van a ayudar a conocer el contexto, lo que viene y ojalá tomar ánimo. Entonces vamos a leer algunos versículos, ¿sí? Mateo 16:2, por ejemplo, dice, una exhortación que el Señor les hace. Mateo 16:2 dice, mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Entonces mira la exhortación que aquí el Señor está haciendo. O sea, parece que sí es importante, ¿sí? Saber distinguir ciertos tiempos. Parece que ciertas cosas es muy fácil nosotros saber qué va a pasar. Pero aquí el Señor prácticamente está diciendo, pero lo importante, lo espiritual, ¿sí? No podéis. Entonces yo creo que por eso es importante irnos capacitando. El Salmo 32:8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar. No hay que olvidar esto, amados hermanos. El Señor desea que nosotros entendamos por dónde debemos pasar. Yo sé que todos hemos vivido eso cuando les hay que tomar una decisión
O hay que tomar un camino o algo y uno no sabe qué hacer, eso es horrible, ¿no? Uno no sabe qué va a pasar, uno no sabe si hacer, no hacer, tomar, no tomar. ¿Qué decido, Señor? Pero nuestro Dios, un Dios fiel, un Dios que nos ama, Él dice, te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar. Como los pollitos y la gallina ahí. Así es, hermanos. Ojalá no tengamos un corazón orgulloso. Díganos que yo no soy ningún pollito. Yo soy todo un gallo. Yo entiendo la escritura. Yo ya sé esto. Yo ya sé qué va a pasar. A veces somos así, ¿no? A veces el orgullo es el que no nos permite ver la voz, ver el camino del Señor, escuchar la voluntad del Señor para nosotros. Porque uno dice, no, a mí esto no me gusta, no, no, yo creo que esto no es necesario. Yo creo que es mejor hacer esto. Tú. Pero el Señor, el Señor sí sabe qué necesitamos, cuándo, cómo lo necesitamos. Hmm. Jeremías 10:2 dice, así ha dicho Yahvé, no aprendáis el camino de las naciones. Oye, hermanos, porque si alguna prueba también vamos a tener y estamos teniendo en los últimos tiempos, es que con todo este globalismo, con todas estas ideas compartidas, con todo este mercado compartido, con toda esta cultura contaminada, ¿sí? Muchas veces seguimos es el camino de las naciones, ¿no? Y es difícil, porque yo me siento orgulloso de ser colombiano, pero mi nacionalidad es la celestial. Y aún mi país es un país lleno de pecado, con líderes que son pecadores, con cosas culturales que solo nos llevan es a pecar más y a celebrar cosas de pecado. Y a veces es difícil diferenciar eso, ¿no? ¿Sí? Aún Israel, el pueblo escogido de Dios. Y es verdad, pero ¿cuánta maldad no tiene Israel? ¿Cuánto pecado no tiene Israel? ¿Cuántas catástrofes no están haciendo ahorita también? Y hacen muchas cosas. A veces nos cuesta discernir, ¿no? Discernir hasta qué punto. Entonces, esta sabiduría. No aprendas el camino de las naciones. ¿Por qué? Las naciones tienen su camino. Porque espiritualmente sabemos quién gobierna las naciones. Pero nosotros somos del pueblo del Señor. También tenemos nuestro rey, que él dice que va a guiar nuestro camino. No aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo, que dice, tengáis temor, aunque las naciones las teman. Ay, hermanos, estas señales que los apóstoles están preguntando, ¿qué señal habrá? Sí, pues el Señor dice, pues van a haber señales, pero no tengan miedo. Las naciones van a tener miedo porque las naciones no tienen esperanza. ¿Sí? Las naciones no tienen un propósito eterno. Ellos van a tener miedo, pero aunque nosotros humanamente, o sea, ¿quién no tendría miedo de un terremoto? ¿Quién no tendría miedo de un granizo, ¿sí? De que caigan meteoritos? ¿Quién no tendría miedo de una guerra de persecuciones? ¿Quién no tendría miedo de una pandemia, de una enfermedad que está por ahí? Naturalmente vamos a tener miedo. Pero lo que el Señor nos quiere llevar, hermanos, es a que no nos hundamos en ese miedo, ¿sí? A que no vivamos o actuemos como si no hubiera esperanza de lo que está pasando con todas estas señales. Amén. Amén, hermanos. No vamos a temer. Vamos a orar y vamos a confiar en el Señor, ¿sí? Las señales son bien importantes, amados hermanos, ¿sí? En Juan dice, estando en Jerusalén, esto fue antes, ¿sí? De lo que estábamos leyendo, en la fiesta de la Pascua, mira, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacían. Entonces las señales, en lugar de llenarnos de temor, de miedo, de angustia, ¿qué tiene que hacer? Fortalecer nuestra fe. ¿Sí? Decir, mira, esto que está ocurriendo es porque el Rey de Reyes viene. Porque esto que está ocurriendo en el sol, en la luna, en las estrellas, en la naturaleza, ¿sí? Aquí estaba escrito. Y debe fortalecer nuestra fe. Y aún muchas personas del mundo van a empezar a creer. Van a empezar a creer. Porque van a decir, estas señales que están ocurriendo. Y nosotros, hermanos, tenemos una responsabilidad. Y es guiarlos a que cuando ocurran esas señales, las personas del mundo puedan ver al Señor y creer. ¿Y saben por qué?
Porque resulta que el enemigo, el anticristo, él también va a hacer señales, va a hacer milagros, va a hacer prodigios. Tanto que las naciones van a decir, bien contra la bestia. ¿Sí? Él también va a hacer señales. Y en el cielo van a haber otras señales. Pero entonces nosotros vamos a hacer ese prisma que va a filtrar y decirles, no, esas son las señales del enemigo. ¿Que quiere qué? Engañar. ¿Cierto? Juan 6:26 dice, estamos aquí hablando varios aspectos de las señales. Respondiendo Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Entonces va a haber otro tema con las señales. Que sí, las personas van a ver milagros, van a ver cosas que están ocurriendo, pero no van a reconocer al Señor. ¿Sí? No van a reconocer que Dios está ahí. De hecho, hoy en día también pasa mucho, ¿no? Hay a veces, hay personas que dicen, ay, usted que es cristiano, ore por mí, es que vea que mi tía le está pasando esto y no sé qué. Y uno le dice, no, listo, yo voy a orar, no sé qué. Y uno ora, la tía se sana, le fue bien en la operación, ¿sí? O bueno, es un ejemplo. Y la persona ni se acordó que nos había dicho que oráramos por él. Pero entonces ahí es donde luego nosotros debemos entrar y decir, oye, ¿cómo le fue a tu tía? Ay, no, sí, ay, qué bueno. Lloré y mira, se sanó. No sé si por mi oración, pero Dios tuvo misericordia. ¿Sí me entienden la idea? Nosotros también tenemos que ir llevando la mirada de estas personas. Que en lugar de estar viendo, wow, qué templo, qué adornos, qué poder, ellos puedan estar viendo, oigan, el Mesías se acabó de ir del templo. ¿De qué sirve este templo? Si el Mesías se acabó de irse, está al frente, al monte de los olivos. Vamos todos para allá. ¿No creen que parte de nuestra tarea, amados hermanos, en los últimos tiempos va a ser esa? Tiene que ser esa. Filtrar todo este tema de las señales. Y ojalá no desviarnos tampoco nosotros, ¿sí? Tampoco nosotros, porque a veces, ¿cuántas veces no hemos orado? Ay, Señor, ayúdame con esto, con esto, con esto. Y el Señor tiene misericordia y a veces podemos olvidar decir gracias. Olvidar, pasar y decir gracias. Entonces, bueno, las señales nos dan guía, nos dan dirección, nos dan advertencia, nos dan información, nos revelan. De hecho, Apocalipsis significa es revelación. ¿Sí? El Apocalipsis de Jesucristo significa es la revelación de Jesucristo. Porque la primera venida, ¿cómo fue? Manso y humilde como cordero. Un cordero a morir, ¿sí? Para vencer la muerte. Pero la segunda venida es gloriosa, como el león de la tribu de Judá, que viene a juzgar, que viene a reinar. Entonces, amados hermanos, ojalá esto podamos guardarlo en nuestro corazón, podamos que nuestro corazón anhele las señales del Señor, pero especialmente que podamos ser obedientes a las señales del Señor. ¿Sí? Porque el problema a veces es que podríamos sí, llenarnos de conocimientos, ¿sí? Llenarnos de cosas, saber cosas, pero ¿de qué sirve si no obedecemos? ¿Sí? ¿De qué sirve si el Señor nos da la señal? ¿Sí? Señor, si hoy no llueve, yo voy a la reunión. No llovió. Señor, si Juanpa me escribe que me recoge, yo voy a la reunión. Y Juanpa me escribe, ay, George, yo te recojo y vamos a la reunión. ¿De qué sirven las señales que pedimos y se cumplen si no vamos a obedecer? ¿Sí? ¿No creen? ¿No creen? Y a veces somos así en nuestras oraciones. Señor, ¿será que debo cambiar de trabajo? Dame una señal, guíame, guíame. Y a veces ocurre algo. El Señor dice, no cambies de casa, no cambies de trabajo, no te cases con esta persona, sino... Y uno va, ya compré los tickets. Eso es del Señor. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está... Por eso es que el Señor se ha tomado como 20 siglos para moldear nuestro corazón, para... Ojalá podamos obedecer al Señor, amados hermanos.
¿Sabe? Porque si no obedecemos al Señor, ¿sabe qué va a pasar? Nos vamos a convertir en una cueva de ladrones. Nos duela nuestro orgullo cristiano, ¿sí? Pero es verdad, ¿sí? Pues yo creo que si yo no obedezco al Señor, me voy a convertir en un ladrón, ¿sí? Ya para terminar, no sé ya cuánto voy. Unos minuticos más, que pena, mis hermanos. Dice, respondiendo Jesús, porque el Señor responde, amados hermanos. Mirad, ¿qué dice? Que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Sí? Lucas añade la palabrita, el tiempo, mirad, no seáis engañados porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y Lucas añade, el tiempo está cerca. Hermanos, de acuerdo a la palabra, los últimos tiempos, ya estamos en los últimos tiempos, ¿sí? Porque desde que el Señor ascendió, empezaron los últimos tiempos. Eso lo dice la palabra, o sea, porque en estos postreros tiempos, el Señor, el Padre nos ha hablado por medio de Jesucristo. Pero entonces mira que lo que hemos dicho, ellos preguntan por señales, ¿no? Preguntan por cuándo. El Señor les va a responder. Y lo primero que les dice es, cuidado, miren. Otra vez les dice, miren, que no sean qué, engañados. Porque si algo va a haber en los postreros tiempos, y hay, es engaño. Engaño de una falsa vida cristiana, engaño de cómo van a ser muchas cosas al final de los tiempos. ¿Y el engaño qué es? Mentira, ¿no? Entonces vamos a leer solo unos pequeños versículos sobre esto del engaño. Dice, 1 Corintios 3:18, nadie se engañe a sí mismo. O sea, empezamos mal. ¿Por qué? O sea, primero no es que alguien nos va a engañar, sino nosotros mismos nos podemos engañar. ¿O por qué creen que este sumo sacerdote, estos sacerdotes, gente santa, reservada para Dios, se volvieron ladrones? Se engañaron a sí mismos. ¿Sí? Entonces la primera advertencia es eso, sí, nos podemos engañar a nosotros mismos. El libro que leyeron las hermanas, ¿cómo era que se llamaba? Mentiras que las, ¿qué? Y ahora los hombres, estamos leyendo, bueno, unos más juiciosos que otros, gracias al Señor, hermanos, por perseverar. También estamos leyendo, ¿no? Mentiras que los hombres, ¿sí? Porque, hermanos, tristemente, muchos de nuestros sufrimientos es porque aquí estamos súper engañados, ¿sí? Aquí es donde nos inventamos problemas con el jefe, con la esposa, con la familia, con uno mismo. Nos damos palo, ¿sí? Nos engañamos. Y Satanás quiere que estemos engañados. Que si estamos engañados, no vamos a poder ver la hermosura del Señor, la hermosura de la iglesia, lo que el Señor ha avanzado, lo que el Señor ha hecho, ¿sí? Entonces, Señor, el enemigo quiere que estemos pendientes solo en el mundo, las elecciones, quién va a ganar, esto, y estemos allí, eso gane nuestro corazón, ¿sí? El mundial de fútbol es lo más importante, es el evento del año, y que estemos allí, ¿no cree? Cualquier engaño, lo que sea, pero menos nuestros ojos en Cristo, perseverando en Cristo. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Entonces, amados hermanos, si algo creemos que sabemos de la escritura, y es verdad, hay cosas que sabemos, el Señor nos ha dado revelación, seamos humildes, ¿sí? Seamos humildes, no vaya a ser que nos terminemos engañando a nosotros mismos. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ah, entonces, ¿por qué nos engañamos a nosotros mismos? También es porque escuchamos la palabra, pero no la ponemos en práctica, no la vivimos, ¿sí? La cantamos a veces, pero no la vivimos, ¿sí? Hay que pagar, hay que pagar ese precio para que esa palabra que estamos escuchando sea realidad.
Porque sí, yo creo en Cristo, pero, hermanos, ¿qué dijo el Señor sobre su templo? Él dijo, mi casa es casa de oración. Nosotros somos la casa del Señor. Ahora, ¿somos una casa de oración? ¿Sí? Nuestro primer testimonio que podríamos decir, ¿tú quién eres? No, yo soy una casa de oración, que me la paso orando. ¿No creen? ¿No creen que uno podría aplicarlo? De nuestros hogares, podrían decir, nuestros hogares son casas de oración, donde se ora y se ora y se ora. ¿No creen? Eso es confrontante. Pero podríamos estar engañados de que sí, somos una casa de oración. Y sabemos que es difícil, ¿no? Es difícil, pero tenemos que, ¿qué hacer? Perseverar, perseverar. Especialmente los miércoles a las 8 p.m., los jueves, 7 de la mañana, como iglesia, en la intimidad, nuestros hogares, porque si no, ¿qué pasa? También por no poner la palabra en práctica, nos estamos engañando. Amados, no creáis a todo espíritu, 1 Juan 4:1, sino que probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, porque también hay engaño, porque hay falsos espíritus hablando, inclusive en las iglesias a veces, ¿sí? Donde lo más importante que es, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, ¿sí? Claro, y es verdad que Dios tiene un plan maravilloso para mi vida, pero ese plan empezó en la cruz. No empieza cuando tengo un mejor trabajo, un mejor salario, cuando encuentre a la mujer o al hombre de mis sueños, ¿cierto? A veces enseñan cosas y dice, ¿qué espíritu hay ahí? ¿Sí? ¿Y por qué hay que probar los espíritus? Porque el Señor dijo, vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy Él. Hay que probar. Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Por medio de filosofías y huecas sutilezas. ¿Según qué? Las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces, ¿por qué también hay engaño? Porque estamos escuchando a veces más ciertas filosofías mundanas, ciertas sutilezas adoctrinantes, en lugar de estar escuchando ¿qué? La palabra del Señor, la sabiduría que el Señor ha dado en medio de las cosas, ¿sí? Y nosotros hemos visto eso, como aún hermanos, hermanas sí han ido y dicen, no, es que el Señor me reveló, ¿sí? Que ahora yo tengo que hacer esto, pero eso son tradiciones religiosas, ¿sí? No tienes que subir Monserrate de rodillas, pero a veces escuchamos filosofías o permitimos que entren. Allí también hay engaño. También debemos guardarnos y estar atentos. Por eso es que estudiamos la palabra. Por eso es que aquí cada Señor hemos perseverado, ¿no? De ir verso a verso para aprender hasta de nosotros mismos guardarnos. ¿Y por qué existe el engaño y la mentira? Bueno, Apocalipsis 12:9. Aquí está hablando de la victoria. Pero dice, y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual que engaña al mundo entero. ¿Por qué? Porque Satanás es el padre de mentira. O sea, nuestra lucha también es contra él, contra los espíritus, contra las filosofías, contra los caminos del mundo. Mira que todas estas cosas nos pueden engañar e incluyendo nosotros mismos si no estamos firmes en vivir en el espíritu. Cuán importante fue hace 8 días que Alejito habló sobre la importancia, ¿no? De vivir en el espíritu. Allí se va a filtrar todo. Entonces es el Señor, inclusive el Señor Jesús, más adelante Mateo 24:24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán ¿qué? Grandes señales y prodigios. Imagínate, no solo el anticristo, van a haber humanos, personas que harán señales, milagros, de tal manera que engañarán si fuere, mira la expresión cuán importante, si fuere posible, aún a los espíritus. O sea que podríamos ser engañados, sí, hermanos. Y hemos visto varias razones son las cuales podríamos ser engañados. Pero si estamos lejos del Señor,
lejos de la comunión de la iglesia, porque en la iglesia hay cobertura, hay sabiduría, hay protección. Vamos a ser engañados. Si no conocemos qué dice la escritura de las señales, de la venida del Señor, de todo esto, vamos a ser engañados, ¿sí? Vamos a estar ahí. En cualquier tema, en lo que sea, enredados en algo, en cualquier tema filosófico, doctrinal, que el mundo esté haciendo, vamos a estar engañados ahí en nuestro corazón. Tremendo esto, ¿no? Entonces ya, ahora sí, el último pasaje, mis hermanos, para concluir. Vamos a recordar, esto lo estudiamos cuando estuvimos en Pedro, pero ahí en Primera Tesalonicenses 5:1, solo vamos a recordar. Pero acerca de los tiempos y las ocasiones, Primera Tesalonicenses 5:1, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba. Ay, qué lindo que la iglesia en Tesalónica entendía de los tiempos y de las ocasiones, ¿no? Son un ejemplo para nosotros. Mira aquí, Pablo está diciendo, ustedes no tienen necesidad de que yo les escriba otra vez de eso, o sea que ya tenían cierto entendimiento. ¿Se acuerda que Pedro que decía? Yo no me cansaré de volverles a decir, de recordarles, ¿sí? Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. La vez pasada nombramos un poco esto, pero solo quiero recordar que la mujer encinta sabe, ¿no? Sabe que ya va a dar a luz, ¿sí? Sabe, porque ya el fruto está bien grande, porque ya los dolores llegaron, porque ya las contracciones están ahí, la dilatación ha crecido. Entonces, vamos a saber, hermanos, vamos a saber. Pero mira lo que yo quisiera recalcar otra vez. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Pero acá dice, más vosotros, nosotros, la iglesia, ¿qué dice? Hermanos, no estáis en tinieblas. Oh, hermanos, estamos en Cristo, estamos en la vida del Espíritu. Allí está nuestra fe, nuestra confianza, nuestra fortaleza, nuestra esperanza, que tenemos al Espíritu Santo para que llenen nuestras vasijas de su vida, de su revelación, de su vida, para no sentirnos solos, con miedo, engañados, para que no estéis en tinieblas, para que aquel día que os sorprenda. Ay, hermanos, el mundo se va a sorprender, por eso es que va a tener tanto miedo. Pero no, nosotros no nos vamos a ser sorprendidos, sabemos qué es lo que está pasando. Para que el mundo, mira, y mira lo que dice acá, para que aquel día no os sorprenda como ladrón. ¿Se ha visto? El ladrón está ahí, está robando, y ¡pum! Se prende la luz, se asusta el ladrón, ¿y qué hace el ladrón? Comienza a huir, comienza a escaparse. Pero esa no va a ser nuestra actitud, hermanos, cuando veamos las señales. Esa no va a ser nuestra actitud cuando Cristo venga, como si fuéramos ladrones en la casa de Dios. No, al contrario, nos vamos a gozar y nos vamos a alegrar, porque nuestro Padre, ¿sí? Porque el Señor Jesús con nuestros hermanos, con sus ángeles, viene a establecer un reino de justicia. Porque todos vosotros sois ¿qué? Hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, hermanos, ¿qué dice? No durmamos como los demás, como las naciones que no buscan de Cristo. No durmamos, sino que velemos, seamos sobrios. ¿Velar qué es? Esperar, ¿no? Trasnochar allí delante de la presencia del Señor. Pues los que duermen, de noche duermen. Y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos ¿qué? Sobrios. O sea, seamos medidos. Porque ¿sabe qué pasa? Entonces comienza una guerra nueva. No, que ahora Israel y Estados Unidos contra Irán. Y entonces podríamos desbordarnos y ya. No, seamos sobrios. Sí, es una nueva guerra. Sí, pero estemos atentos, sí, pero medidos, controlados. Eso es lo que quiere decir sobrios. Que vino una pandemia, otra nueva pandemia.
una nueva pestilencia. Y entonces podríamos empezar a volvernos locos y una guerra, que si me vacuno, que no me vacuno, que si me voy a vivir al monte. Hey, hey, sobrios, medidos, ¿cierto? Que comienzan a caer meteoritos, porque la palabra dice que descenderá fuego del cielo, ¿sí? No, y entonces, hey, otra vez, ¿cómo debemos ser? Sobrios, medidos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues llenos del Espíritu y viviendo en el Espíritu, porque solos no vamos a poder. Y para terminar, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido, ¿cómo? Con la coraza de fe. ¿Se acuerdan que las señales fortalecían la fe, no? La fe. Amor hacia el Señor, amor hacia la palabra, amor hacia los hermanos. ¿Y qué? Con la esperanza de salvación. Porque nuestra esperanza de ser salvos, de ser sanados, ¿sí? ¿Es quién es? Cristo. Él es nuestra esperanza, hermanos. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él que es nuestra vida, nuestro centro, nuestro sustento. La gloria del templo que somos nosotros es el Señor. Amén, amados hermanos. Gracias, gracias por su paciencia. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Señor. Palabra que no vuelve vacía, que nos da vida, que nos fortalece, que nos consuela, que nos guía, Señor. Señor, danos de tu unción para entender, para hablar, para madurar, para crecer. Gracias por este alimento, Señor. Gracias por cuidarnos, por amarnos, por llevarnos. Danos más entendimiento, Señor, de tu palabra. Danos más también sencillez, más humildad. Guárdanos de todo engaño. Guárdanos de engañarnos a nosotros mismos. Ayúdanos a tomar la cruz en lo que debemos tomar la cruz, Señor. Ayúdanos a rebosar de fe, de amor, de esperanza. Y gracias por esa esperanza viva, que tu reino viene, Padre. El reino de tu Hijo. En nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, gracias. Amén. Amén, hermanos, gracias.